Norma Oficial Mexicana 025 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la relación de las tareas que desarrollen los trabajadores. Para efectos de esta norma, se establecen las definiciones siguientes. Área de trabajo. Es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. Autoridad del trabajo o autoridad laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de aquellas. Centro de trabajo. Todos aquellos lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento, o prestaciones de servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Condición crítica de iluminación. Deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle deslumbramiento. Deslumbramiento. Es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga visual. Iluminación complementaria. Es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo. Iluminación especial. Es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que, conforme a la naturaleza de la misma, tenga una exigencia visual elevada mayor de 1000 luxes o menor de 100 luxes para la velocidad de funcionamiento del ojo y la exactitud con que se lleva a cabo la actividad. Iluminación o iluminancia es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área expresada en luxes. Iluminación localizada es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado solo para proporcionar iluminación en un plano de trabajo. Luminaria o luminario. Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de utilización eléctrica. Luxómetro o medidor de iluminancia es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de iluminación o iluminancia en luxes. Nivel de iluminación. Cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades, expresada en luxes. Plano de trabajo. Es la superficie horizontal, vertical u oblicua en la cual generalmente los trabajadores desarrollan su trabajo con niveles de iluminación específicos. Puntos focales de las luminarias. Es la proyección vertical de la lámpara al plano o área de trabajo con inclinación de 0 grados, que contiene la dirección del haz de luz. Reflexión. Es la luz que incide en un cuerpo y es proyectado reflejada por su superficie con el mismo ángulo con el que incidió. Sistema de iluminación. Es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo, distribuidas de tal manera que proporcionen un nivel de iluminación específico para la realización de las actividades. Tarea visual. Actividad que se desarrolla con determinadas condiciones de iluminación. Niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. Los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo para cada tipo de tarea visual o área de trabajo son los establecidos en la siguiente tabla. Niveles de iluminación mínimos permisibles. Los niveles mínimos permisibles van desde los 20 hasta los 2000 luxes de acuerdo a la tarea y área del trabajo establecida. Sistemas de iluminación eléctrica de emergencia. En el apartado de las obligaciones del patrón nos dice que están obligados a instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran.
Evaluación de los niveles de iluminación. El objetivo es evaluar los niveles de iluminación en las áreas y puestos de trabajo seleccionados. Cuando se utiliza iluminación artificial, antes de realizar las mediciones, se debe cumplir con lo siguiente. Encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz estabilice. En las instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición. Los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la iluminación de las lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. Siguiendo con el tema de la evaluación de niveles de iluminación, cuando se utiliza exclusivamente iluminación natural, se debe realizar al menos las mediciones en cada área o puesto de trabajo de acuerdo con lo siguiente. Cuando no influye la luz natural en la instalación ni el régimen de trabajo de la instalación, se deberá efectuar una medición en horario indistinto en cada puesto o zona determinada, independientemente de los horarios de trabajo en el sitio. Cuando sí influye la luz natural en la instalación, deberán efectuarse 3 mediciones en cada punto o zona determinada. Una lectura tomada en la primera hora del turno, una lectura tomada aproximadamente a la mitad del turno y otra aproximadamente en la última hora del turno. Cuando sí influye la luz natural en la instalación y se presentan condiciones críticas, efectuar una medición en cada punto o zona determinada en el horario que presente tales condiciones críticas de iluminación. En relación a la ubicación de los puntos de medición, los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y características de cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de una forma confiable, considerando el proceso de producción, la clasificación de las áreas y puestos de trabajo, el nivel de iluminación requerido en la base de la tabla 1 del capítulo 7, la ubicación de las iluminarias respecto a los planos de trabajo, el cálculo del índice de áreas correspondientes a cada una de las áreas, la posición de la maquinaria y equipo, así como los riesgos informados a los trabajadores. Respecto a la relación entre el índice de área y el número de zonas de medición, las áreas de trabajo se deben dividir en zonas del mismo tamaño, de acuerdo a lo establecido en la columna A. Se deben realizar la medición en el lugar donde haya mayor concentración de trabajadores o en el centro geométrico de cada una de estas zonas. En caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos focales de las iluminarias, se debe considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo establecido en la columna B. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de evaluación con la ubicación del punto focal de la iluminaria, se debe mantener el número de zonas previamente definido. El valor del índice de área para establecer el número de zonas a evaluar está dado por la ecuación siguiente. Índice del área es igual a X por Y, todo esto entre H, que a su vez se multiplica por la sumatoria de X más Y, donde IC es el índice del área, X y Y son las dimensiones del área, largo y ancho en metros, y H es la altura de la luminaria respecto al plano de trabajo en metros. El instrumento para la evaluación se debe usar un luxómetro que cuente con detector para medir iluminación, corrección con senoidal, corrección de color, detector con una desviación máxima de más-menos 5% respecto a la respuesta espectral fotópica y exactitud de más-menos 5%, considerando la incertidumbre por calibración. El reporte de verificación debe contener la fecha de su realización, la intensidad de corriente a la que se operó la lámpara incandescente, las condiciones ambientales al momento de la verificación, las distancias a las cuales se midieron los niveles de iluminación y los valores de iluminancia indicados por el instrumento para cada distancia. En caso de que el luxómetro haya sufrido una caída, se le dio uso rudo o estuvo expuesto a condiciones extremas, se debe someter a una nueva verificación y elaborar el reporte de verificación. Evaluación del factor de reflexión. El objetivo de este es evaluar el factor de reflexión de las superficies en áreas y puestos de trabajo seleccionados. La metodología será la misma que se usó para la evaluación de los niveles de iluminación. Cálculo del factor de reflexión de las superficies.
El factor de reflexión de la superficie se determina con la ecuación siguiente. Kf es igual a la división de E1 entre E2 que se multiplicará por 100, donde Kf es la reflexión de la superficie, E1 es la primera medición y E2 será la segunda medición. Ejemplo de medición del nivel de iluminación en un despacho. Una secretaria encargada de realizar nóminas y recibos en un despacho tiene una lámpara localizada en la parte de atrás de su escritorio. Esto le causa fatiga visual al momento de realizar su trabajo. Se deberá calcular el índice de área con la fórmula ya antes mencionada para saber cuántas mediciones se harán con el luxómetro. Momento de medición de luxes. Tomando las medidas con el luxómetro, que es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de iluminación o iluminancia en luxes, nos arroja un conteo de 37 luxes, después del reconocimiento de las condiciones de iluminación. Ya que la norma oficial mexicana 025 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008, en la tabla 1 referente a las relaciones al área de trabajo y los niveles mínimos de luxes, nos marca para despachos un mínimo de 200 luxes. Decidimos cambiar de posición la lámpara y agregar una luminaria a la iluminación localizada. Momento de medición de luxes. Al deslizar nuestro luxómetro por el área de trabajo mejorada, nos arroja un 218 luxes como nivel de iluminación.